enseñar medicina, se llama, que está en el libro Pensar en Salud. Después empieza a mirar la cuestión del objeto de trabajo de la medicina y el cuerpo de las personas como objeto de trabajo de la medicina. Y la idea de que esto ha surgido transformaciones a lo largo de la historia como consecuencia de esos dos tipos de razones que se mencionan ahí, es la eficacia de la práctica y el significado de la misma. Es decir, las razones internas o lo que se llama ahí las razones externas. Lo siguiente es cómo el cuerpo de las personas, el cuerpo enfermo, en particular, es fetichizado. El término lo habíamos explicado la vez pasada, que quiere decir transformar en un fetiche. Y entonces la significación en términos de fetiche y lo que significa esto para las formas de la práctica. Entonces, ¿cómo la enseñanza de la medicina consolida esta idea de fetichización? Es difícil que pronunciar eso. Después viene la idea del cuerpo como abstracción. Y la abstracción acá tiene un sentido que es el de despojar a un objeto de sus múltiples determinaciones. Esta es la idea de abstracción. Y entonces, esta idea de abstracción es una idea importante cuando se habla de investigación, pero el problema es que tiene que ser reconstruido. Y aquí aparece esta idea de las parcializaciones. Cuerpo como objeto de deseo, como instrumento de trabajo, como máquina de guerra. Y lo que se afirma ahí es que después de separarlo para analizarlo hay que reconstruirlo. De lo contrario. Entonces acá una reflexión sobre la ciencia como esta idea de una ciencia con este doble movimiento de abstracción, concreción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Cauchy, el concreto observado, la abstracción que significa el análisis y después la reconstrucción como concreto pensado? Entonces, el otro aspecto que tomábamos acá era la cuestión de la ideología. Y la idea de que la ideología existe en toda práctica, en toda práctica. Es decir, que cualquier práctica tiene un contenido ideológico. Entonces, decíamos, la diferencia entre el racionalismo del siglo XX con estas características, la certeza, la verdad de la ciencia, etcétera, etcétera, y el mundo ordenado. Y la crisis que aparece dentro mismo de la ciencia con estos pensadores y científicos que generan dudas con respecto a cosas que hasta ese momento no eran dudosas para nada. Y entonces aparece la idea del cientificismo, con esta idea de Barsky, que es el que la populariza en Argentina, repitiendo de alguna manera la crítica que se había generado con la reforma del 18. Después, la doble determinación de la ciencia es esta, la del problema concreto que estudia y la del contexto social en el que se inserta, y esta idea de que esta segunda determinación, la ausencia de esta segunda determinación, la del contexto social de la ciencia, transforma la ciencia en cientificismo. Este es el dibujito correspondiente. ¿Va que ausencia sería el no reconocimiento? El no reconocimiento, claro, está ahí, pero si no lo mirás, si no lo ves, chao. ¿Qué es lo que muchos científicos hacen, cierto? Yo busco la verdad, decía Usai, ¿no? Decía las cosas que hacía, era un genio, digamos, pero esta era una cosa que a él no le interesaba, esto de que la ciencia tiene que servir para hacer cosas, no solamente. Bueno,
esta idea de la descontextualización con respecto a los centros científicos importantes, entonces como un problema también de la dependencia. Bueno, y entonces toda esta cuestión de la dependencia en estos 4 terrenos sobre todo, que significan distintas cuestiones económicas, políticas, culturales y sociales, ¿no? Y que hacen que el capitalismo subdesarrollado dependiente sea superexplotador. Esto de la superexplotación quiere decir una cosa muy clara para los economistas no burgueses, digamos así, ¿no? Los trabajadores en nuestros países son explotados para obtener plusvalor para el capitalismo interno, para no decir nacional, que no queda bien, y también para el capitalismo foráneo, ¿no? Para los de adentro y para los de afuera. Es decir, para Malita y para Bush. Bueno, entonces esta idea de la dependencia como descontextualización, esta idea para mí de la contextualización o descontextualización es una de las ideas centrales. Y acá viene el dibujito, vamos a sacarlo porque está todo mal. Bueno, estas 4 formas de la dependencia y sus interrelaciones, con sus expresiones características, el deterioro de los términos de intercambio en lo económico, la industria cultural internacionalizada en lo cultural, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en la política y la sociedad dual en lo social. Bueno. Entonces acá se manifiesta esta idea de la ideología del cientificismo y la dependencia como ideología de la descontextualización, y esta idea de que el científico que trabaja aislado, digamos, se abstrae de la realidad y consolida esta idea de la ausencia o el desconocimiento, como vos decías mejor, del contexto social. Entonces, esta forma de práctica, en otro momento habíamos visto que las formas de práctica refuerzan las formas de práctica, se autorrefuerzan, y entonces si uno se aísla para trabajar, se refuerza la idea de que aislarse es una condición necesaria para poder trabajar. Estas circularidades que aparecen permanentemente, ¿no? Entonces el trabajo mismo se transforma en un refuerzo ideológico. Y acá aparece esta idea de que la ideología de Estado, digamos que la ideología dominante no es solo la ideología de la clase dominante, sino que es una ideología de Estado. Yo insisto en esto, por una razón que dentro de muy poco va a quedar muy claramente en evidencia, y que yo el otro día oía a Aliberti, que hace una audición de radio los sábados, y el tema de la audición de Aliberti era ¿cómo es posible que Menem sea posible? Este era el tema, ¿no? Y yo digo que es por esta razón. Es por esta razón, es porque la ideología dominante no es la de la clase dominante, sino que es una ideología de Estado. Entonces, el tema de la dependencia en la enseñanza de la medicina, que es una de las... Entonces, 2 determinaciones de la enseñanza médica. Una determinación interna que deviene de la práctica, que es en especial de la práctica dominante. Esta determinación es una determinación fuerte y es poco visible. Es decir, no se percibe bien que la práctica, digamos, es una determinación de la enseñanza de la medicina. No es claro eso. Y la externa, por el marco de referencia que fijan los países centrales. Los países centrales dicen, además lo dicen explícitamente. Hay toda una corriente histórica en Estados Unidos que muestra muy claramente cómo hay distintos informes de comités de expertos, generalmente ligados a fundaciones del gran capital. Si ustedes miran estos
estos estudios que se han hecho, van a encontrar que la Fundación Carnegie, la Fundación Rockefeller, la Fundación no sé cuál, la Fundación Ford, todos estos grupos en algún momento han producido informes que han transformado la enseñanza de la medicina. Primero la incorporación de los procedimientos más científicos, de los procedimientos de laboratorio, la incorporación de lo que se llamaba la salud pública en algún momento, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tuvieron su fundamento en algún informe de una gran fundación del capital norteamericano. A partir, digamos, de que, sobre todo a partir de que el capital norteamericano es el dominante en el nivel mundial. Antes de esto, los franceses y los ingleses y los alemanes tenían mucha importancia. Después de la Segunda Guerra, chao, arrasaron con todo. Entonces, ¿qué pasó acá? La enseñanza de la medicina es internamente dependiente de la práctica, cuya teoría contribuye a formar, acá tiene otro circulito, ¿sí? Y externamente de la práctica, que es la ideología de la dependencia. Como somos dependientes, entonces no nos cuesta incorporar lo que los norteamericanos nos dicen que es bueno. Y hace poco incorporamos el médico de familia porque los norteamericanos dijeron que había que hacer medicina de familia. Bueno, el médico como profesional. Profesional quiere decir que conoce su trabajo y lo realiza correctamente. Esta es la idea de profesional. La otra cuestión es que el profesionalismo fue incorporado en las cuestiones organizativas a través fundamentalmente de Max Weber, con su idea de que el trabajador de cualquier organización tenía que ser un profesional, en este sentido, que su práctica tenía que ser una práctica científica. Entonces se introduce todas estas ideas. Que hay algo que es legal e institucional definido por una norma. Que lo legal científico es verdadero. Es decir, acá hay dos ideas de legalidad: la legalidad institucional y la legalidad científica. Legal tiene estas dos connotaciones que son diferentes. En una institución algo es legal cuando hay una norma que dice esto se hace así. En cambio, lo legal científico es porque dicen los científicos, porque es verdad. El Estado se transforma en el garante de la práctica y del saber. Y la medicina, a partir de cierto momento, es reconocida como una práctica profesional por la sociedad y su representación máxima, que es el Estado. Para lo cual el Estado impone el cumplimiento de ciertos requisitos. Es decir, para ser médico en este país hay que haber aprobado todas las materias de la Facultad de Medicina, haberse inscrito en el registro correspondiente, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que la ciencia y las profesiones implican una concepción histórica, lo cual quiere decir en este caso actual, del Estado. Es decir, ven cómo se va relacionando la idea de Estado con lo histórico, con la ciencia y con las prácticas. Hay toda una integración. Ahora, la idea de función social. Vamos a mirar ahora qué quiere decir función social de la profesión médica. La idea de función social deviene como una consecuencia del trabajo abstracto, no del trabajo concreto. ¿Se acuerdan de la idea de trabajo abstracto y trabajo concreto? La vamos a volver a ver enseguida. Pero recuerdan que vimos esto, lo de trabajo abstracto y trabajo concreto, había un dibujo medio complicado. Y decíamos que el trabajo abstracto es un trabajo que se cumple sin conciencia del trabajador de que está haciendo un trabajo abstracto. Recuerda, cuando hablábamos de trabajo concreto, decíamos el trabajo concreto es lo que hace un trabajador cuando trabaja. Lo que yo como trabajador, bueno, es un exceso, pero no importa. Lo que yo como trabajador hago es esto que hago ahora.
Me siento acá, preparo mis materiales, los expongo, explico, respondo a las preguntas si es que hay, dirijo el debate si hay debate, etc. Este es mi trabajo concreto. Ahora, mi trabajo abstracto es otro. Se produce por el hecho de trabajar. Y a mí, los que me pagan, es decir, a mí me pagan por trabajar. Si yo vengo acá y digo una sarta de macanas, ustedes aprenden todo al revés, me pagan igual. No tiene que ver con que yo haga bien mi trabajo concreto, sino con que haga un trabajo. Entonces, esta idea del trabajo abstracto que yo hago es la razón por la cual me pagan. Pero entonces se ve la diferencia, ¿no? Y esto que a mí me pagan está dado por las condiciones sociales, que en el caso de la práctica médica son fijadas por el papel del Estado. Esto es un tema conflictivo, como todo lo que estamos viendo, se podría abundar en esto, por supuesto, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, el grupo de médicos genérico se articula en el Estado de una manera que depende de su identificación objetiva y subjetiva como clase social. Se va a integrar de distintas maneras de acuerdo a cómo se interprete como clase, subjetiva y objetivamente. Es decir, subjetiva es decir, cómo se sienta. Yo me siento como dominado o como dominante, para decirlo rápidamente. Los médicos en general se sienten como dominados o como dominantes. Hasta hace unos años no cabe ninguna duda que todos los médicos, o casi todos, nos sentíamos, ¿no?, como el personaje aquel de Mafalda, ¿no?, dominante. Entonces, en el caso de los trabajadores en general, lo primero es la separación de la propiedad y la posesión de los medios de producción que transforma al trabajador en un productor de valor. Lo vimos ya, ¿se acuerdan? En algún momento, primero se pierde la propiedad, después la... Con los médicos pasa lo mismo. Y lo segundo es la no identificación como trabajadores explotados. Estos son los pasos que van apareciendo en el caso de los médicos. Y acá aparece el cuadrito aquel que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Solo que hay un espacio vacío, que es el que corresponde ahora a esta flecha que aparece ahí, con la función social, que es, en el caso de los trabajadores en general, crear valor. Es decir, el trabajo abstracto lo que hace genera, como se ubica uno con respecto al trabajo abstracto, genera esta idea de que cada quien cumple una función social. Y la función social del trabajador es crear valor. Así como la función social del empleador, del patrón, del burgués, del capitalista, como se llame, es apropiarse del valor. Se apropia no del valor, sino del plusvalor que el trabajador genera. Entonces, la medicina cumple una función como aparato ideológico. La idea de aparato ideológico del Estado es la idea de que hay ciertas instituciones que forman parte del Estado cuya función es centralmente ideológica, o por lo menos parcialmente ideológica. La escuela con una función ideológica, la justicia con una función ideológica, la policía con una función ideológica, la iglesia con una función ideológica, muchas de estas. Ahora, las prácticas profesionales no forman parte de las relaciones directas de producción entre capitalistas y trabajadores. Las prácticas profesionales no son, es decir, el profesional en general no es directamente un productor de valor, sino que es un controlador de la producción de valor. El ingeniero que dirige una construcción, el arquitecto que dirige una construcción,
no va a la obra y pone ladrillos, que es lo que hace el trabajador directo, que es el que crea el valor de uso. El que crea el valor de uso no es forma directa, no es el ingeniero, sino que es el albañil que pone el ladrillo, lo pega con la cosa, etc. ¿Es cierto? Su función social se encuentra en el terreno de ideología en cuanto a componente básico de la conformación del Estado. Es decir, es un controlador, un organizador, si ustedes quieren, pero no un productor de valor. Intelectual orgánico. ¿Eh? Intelectual orgánico. Un intelectual orgánico, para usar las palabras. Claro. Ahora, al tener como objeto de trabajo el cuerpo de las personas, en el caso de la medicina, se encuentra en la mejor posición para ejercer el control sobre ese cuerpo. Esta es lo que va a aparecer entonces como inserción del médico y la función que ejerce la medicina, aparte de curar, digamos. Esto como curar sería, en todo caso, el trabajo concreto. Esta función ideológica entonces aparece como control. Y acá es donde entonces, en el caso ya no de cualquier trabajador, sino del médico, como se señaló recién ahí, esta función social aparece entonces como controlante. Bueno, ahora, esta idea de pensar a esta institución como un aparato ideológico tiene consecuencias, no es inocuo, ¿no? Y si uno lo piensa de esta manera, esto podría tener consecuencias en las formas de práctica. Es decir, si fuéramos conscientes de esta función, esto podría tener consecuencias. En el sentido de una aproximación de médicos a pacientes, que estamos tan separados muchas veces, ¿no es cierto? Si nos diéramos cuenta que cumplimos una función de control, entonces la cosa podría modificarse. ¿Por qué este distanciamiento? Es, lo digo, la principal dificultad para encarar los problemas del sector. Aquí está. En el capitalismo subdesarrollado, la hegemonía se encuentra en permanente reconstrucción de la sociedad civil. El consenso es el resultado de los conflictos que se dirimen en y entre las clases en ese espacio. Es decir, esta es la idea de reconstrucción de hegemonía. Es decir, la sociedad civil es el espacio de los conflictos y es el espacio en consecuencia de acuerdo al resultado de los conflictos, cómo se van dirimiendo, de cómo se reconstruye la hegemonía. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Estado y decíamos el Estado es el espacio donde se encuentran clases y fracciones de clase, que dirimen sus dificultades, se pelean y llegan a acuerdos? Esta idea de los acuerdos a que se llegan, acuerdos que son siempre están ahí, ¿cómo seguimos, no? Se junta Kirchner con los bonaerenses, no se junta, claro. Esta es la reconstrucción permanente. Y ese consenso hace posible la manera específica por que se manifiesta la lucha de clase. Bueno, ahora, el pensamiento hegemónico asigna a los profesionales de salud la práctica de la medicina en cuanto a función médica, no en cuanto a función social. Es decir, el pensamiento hegemónico dice, los médicos lo que tienen que hacer es curar. Esta es la función que le asignan. Ahora, este otro pensamiento, el pensamiento no hegemónico, debate en el Estado el problema de la construcción y reconstrucción de la hegemonía. Este es uno de los debates permanentes. Y el pensamiento no hegemónico conforma una propuesta de cambiar lo instituido por algo nuevo, por una práctica alternativa. Esta es la idea. Es decir, cuando vienen los homeópatas, bien, de hecho, están haciendo una crítica al pensamiento hegemónico en medicina. O cuando vienen los partidarios de las flores de Bach, o cualquier otra cosa. ¿Vieron? Están proponiendo, de hecho, una práctica alternativa.
prácticas que muchas veces han conformado soluciones adecuadas a situaciones sociales distintas. A veces no, pero a veces sí. Entonces ahora viene la idea de la transformación del cuerpo de máquina a signo, dice aquí. Entonces es la idea del cuerpo humano como una construcción evolutiva permanente, desde el comienzo de los homínidos hasta hoy, permanentemente. Como máquina se adapta a las condiciones de existencia. Y las condiciones de existencia lo llevan a esta idea del pensamiento abstracto. Corteza cerebral como paradigma dimensional. ¿Qué habré querido decir acá? Lo que quiero decir acá es que la máquina se convierte en signo. En signo. No solo funciona como máquina, sino que adquiere un significado diferente, ya no solo máquina, sino que significa otra cosa, se transforma en un símbolo de algo. Y esa idea de símbolo va a aparecer de distinta manera. Por ejemplo, en el trabajo hay trabajos que producen satisfacción y trabajos que producen insatisfacción. Esta es una de las expresiones. En el trabajo intelectual, el trabajo manual puede producir bienestar físico. El trabajo intelectual puede producir satisfacción. El amor puede producir placer. Y después aparece como fuerza en el combate. Yo hablo de bienestar, satisfacción, placer, belleza y fuerza de los cuerpos felices. Ahora va a aparecer algo que no va a funcionar bien. Te lo dije que no iba a funcionar bien. Es la idea de los cuerpos felices, este pentágono donde hay estos 5 componentes. Ahora, todas estas expresiones se crean como proceso histórico. Y el cuerpo, para mí, significa esto, como signo histórico en su expresión feliz es la salud. Entonces, mi idea de salud es esta. Es el cuerpo como signo histórico en su expresión feliz. Y la historia la entiendo de esta manera. El proceso social a través del cual se construyen los cuerpos de los seres humanos. Ahora, esta construcción y estas transformaciones tienen que ver con la forma en que el cuerpo se relaciona con la naturaleza. Y la intermediación de esa relación es el trabajo. Bueno, es como trato de ir integrando estos diversos conceptos en una única. Entonces acá señalo cómo la actividad manual e instintiva del trabajo se encuentra inicialmente, y cuando digo inicialmente quiero decir filogénicamente, centrada en el sujeto que la realiza. Una actividad manual instintiva, que es yo. El hombre primitivo que mata a un animal, digo, casi no hay que pensar para él. Ahora, el desplazamiento, digamos, la descentración del sujeto y el desplazamiento de esta actividad hacia el objeto de la actividad es lo que crea las condiciones para la aparición de la capacidad de pensar, que es la transformación más grande que hemos experimentado los seres humanos. Y esta capacidad de pensar es la contrapartida del trabajo manual. Los cambios en relación con el cuerpo y la naturaleza a través del trabajo. Terrible. Es decir, la relación entre el trabajo y el sujeto que se modifica a sí mismo y que a su vez modifica la naturaleza. Vale. Ahora, esta idea del trabajo como determinante de transformación
sigue teniendo implicaciones. El sentimiento estético, el pensamiento científico. Son otras formas que aparecen a lo largo de la historia. Y entonces esta idea, la idea de que hacer un hacha es un trabajo manual, esto es lo primero. Pensar en hacer un hacha es un trabajo intelectual. Filogénicamente es imposible pensar en hacer un hacha si no nos enfrentamos a la necesidad de utilizar un hacha. Y digo, esta espiral de determinaciones recíprocas entre pensar y hacer es permanente. Es la historia de la humanidad. Y ahora viene la parte más entretenida del asunto, ¿no? Que es el uso del cuerpo en la práctica del amor. Entonces digo, el primer paso hacia el conocimiento es la subjetivización del objeto. Incorpora el objeto. Y este paso es la afirmación ontogénica de la sensualidad. Yo incorporo al objeto, esto es una cuestión sensual. Y es un instrumento en la construcción de la sexualidad. El hijo se apropia de la madre, incorpora a la madre. Este es el primer paso de la construcción de la sexualidad, que abarca una triple práctica. Práctica intelectual, práctica sensual y práctica reproductiva. Esos tres tipos de prácticas se dan en esto que Fromm definió como el movimiento dirigido a desarrollar en el otro el máximo de sus capacidades. Esta es la hermosa definición que hace Fromm en varios de sus libros. Es realmente una definición. Bueno, la historia del cuerpo máquina en su construcción a través del trabajo y la historia del cuerpo signo en su realización a través del amor, lo que veíamos antes, se determinan recíprocamente y se construyen políticamente. Esta es la idea. Y esta construcción política del trabajo y del amor es la historia de la lucha permanente. En esta lucha, el combate asume dos significaciones: la expansión, conquista o defensa territorial y la disputa por el poder. Este es el tercer componente. Entonces, yo hablo del cuerpo que trabaja, el cuerpo que ama, y este es el cuerpo que lucha. Y lo ubiqué, además, en la historia de América Latina, donde estas tres características son centrales en esta pelea. Entonces yo hablo de el territorio y digo, el nacionalismo tiene estas dos características. Es una defensa positiva de lo nacional basado en el uso del poder como práctica hegemónica. O, alternativamente, es una agresión a lo externo basado en el uso del poder como práctica de dominación. Y establezco entonces esta diferencia entre hegemonía y dominación, muy clara en este caso. La lucha política es una disputa por el poder de decisión para luchar por el cambio social. Y esta es una lucha de hegemonía. O para mantener las relaciones sociales existentes. Esta es la dominación. Yo digo, el nacionalismo defensivo con la lucha política por el cambio social es la democracia real. Sin control ideológico o físico. Esto va a ser un desastre. El nacionalismo defensivo con la lucha política por el statu quo es la democracia formal. El liberalismo conservador. La lucha política por el cambio social con el nacionalismo agresivo es la demagogia, el populismo, el control ideológico. Y la lucha política por el statu quo y el nacionalismo agresivo es el gobierno reaccionario basado en un mecanismo de represión. Esta es mi clasificación. Mis definiciones son muchas veces muy rígidas. Ustedes quieren un poco demasiado formales. Pero
creo que tienen el mérito de mostrar con claridad las diferencias fundamentales entre estas combinaciones. Entonces, este casillero es el de la hegemonía, este otro es el de la dominación. Esta triple historia se unifica en este resultado. Y acá viene la cuestión que tiene que ver con nosotros. Yo digo, el cuerpo social formado por los cuerpos vivos de las personas en relación es el verdadero objeto de trabajo médico. Esta es la afirmación taxativa que hago. Y afirmo que se comete un error cuando se considera como objeto de trabajo médico al cuerpo de un individuo aislado, pues se pierden las determinaciones reales, históricas, que le confieren sus características únicas e irreversibles, vida y humanidad. No digo que no haya que hacerlo, pero digo que este es uno de los problemas que aparecen en relación con esto que estábamos conversando, ¿no? De estas diferencias entre la función social y la función. La afirmación de que una ciencia de salud verdadera no puede ser otra cosa que una ciencia histórica. Este es un tema reiterado, la idea de la recuperación de la historia. Entonces, el primer momento de la reflexión tiene que ser con la contextualización histórica, y los que me lean o que me oigan me van a oír hablar muchas veces de esta idea de necesidad de contextualización histórica de las categorías del análisis, lo cual además tiene que ser aplicado a todo lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Me explico? Porque hay muchas cosas que ocurrieron, sobre todo en estos últimos tiempos. En Argentina, en estos últimos 2 años, explotó todo, digamos, ¿no? Todo es diferente ahora. De manera que esto tiene que ser sometido a una reflexión actualizada. Y este primer momento muchas veces se elimina. Entonces, cuando se elimina este primer momento, hay un desfasaje histórico. Y esto, para nuestros países dependientes, es absolutamente vital, porque acentúa el fenómeno de la dependencia. Si nosotros no reflexionamos con nuestros problemas, chao, quedamos implicados en lo que dicen los países centrales. Lo que dicen los países centrales se transforma en lo verdadero. Y además está esta otra cuestión, que hay un aparato transnacional de la ciencia que dice que es lo verdadero. Si los mecanismos de legitimación de la actividad científica, si no, intenten publicar un artículo en una revista referida de ámbito internacional y van a ver la que les cae encima. Es decir, esto está claro. Entonces, todo ese aparato pesa muchísimo. País central, producción científica; país dependiente, incorporación descontextualizada de la producción científica en el país dependiente, refuerzo de la dependencia. País central domina el país dependiente. Esta es la misma idea que acabo de mencionar recién. Un par de minutos más. La ciencia en contexto es una ciencia de avanzada. La ciencia en contexto, cuyo problema, porque está inserta en la historia, no puede ser otro que contribuir a solventar las trabas que dificultan el avance hacia formas mejores de sociedad. Esta es la función de la ciencia, para mí. Una ciencia histórica, es decir, el contexto histórico, sirve para la construcción del futuro. Si la ciencia está en contexto, su quehacer se inscribe en la lucha política por alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades de todas las personas. Y esto lo definió, mejor dicho, Fromm, como el amor. Ciencia en contexto, lucha política, desarrollo de capacidades, este es el triángulo que acabo de describir. Las fuerzas sociales pueden transformarse en nueva conducción que replantee la organización de la sociedad a través de nuevos sujetos
con una visión que retome y reformule los viejos problemas en los nuevos contextos. Y no estoy hablando ni de los piqueteros, ni de las asambleas barriales, lo escribí mucho antes de que lo estuviera ocurriendo, ni de las madres de Plaza de Mayo, ni de ninguna de esas cosas. Pero la idea es esta, la idea fundamental es esta. Tienen que aparecer estos sujetos sociales nuevos, que tomen los viejos problemas y digan cómo en ese contexto hay que hacer las cosas. La construcción del futuro es una tarea cotidiana, la historia es una práctica que se realiza día a día como construcción política. La historia del futuro debemos elegirla hoy como práctica de la libertad. Nuestro contexto histórico nos remite hoy a las dos maldiciones bíblicas a los que nos hemos visto sometidos desde tiempo inmemorial, y hay una tercera opción que supera a las dos anteriores. Algararás con el sudor de tu frente y parirás con dolor. Estas son las dos consignas. Debemos agregar una nueva consigna: lucharás para construir la historia. Acá menciono una de las cosas que hizo Oscar Barsaski, que fue esta idea de el criterio pueblo-céntrico frente al empreso-céntrico para evaluar proyectos. Tradúzcanlo ahora: políticas sociales, política económica. Está clara la idea. Criterio a favor del pueblo. Bueno, entonces todo esto del diseño para voy a resumir esto, ¿no? El trabajo adecuado como instrumento de liberación, esta idea de cómo se diseñan los procesos de trabajo. Y entonces aparece aquí la idea del proceso de trabajo que genera satisfacción y de los valores sociales que deben apoyar esa construcción de un proceso de trabajo que genere satisfacción. Esta es la idea de cómo habría que replantear esta cuestión. En ese trabajo yo estudio las cuestiones que han tenido que ver con el desarrollo de la planificación. Lo que estudio aquí es cómo ha sido, cuáles son las tendencias que han ocurrido en la planificación. Y cómo estas tendencias en la planificación de salud han tenido que ver con cómo se han desarrollado en relación con los distintos tipos de países. Y entonces la planificación surge en los países socialistas, surge efectivamente en la Unión Soviética, digamos, la reciente Unión Soviética, en el 18, la revolución, y enseguida se implanta el mecanismo de planificación. El Gosplan es una de las primeras instituciones que se crean en el nuevo Estado soviético. Y por una necesidad básica, porque lo que se hizo de entrada fue eliminar el mecanismo de mercado. Entonces, si no hay mercado, no hay más remedio que hacer planificación. Porque el mercado lo que hace es un indicador muy fuerte para los productores y para los consumidores acerca de lo que tienen que consumir, si lo que les conviene consumir, lo que les conviene producir. A través del mecanismo del precio, si el precio es alto, al productor le conviene producir eso. Digamos, cuando el consumidor va al mercado, elige los precios más bajos, qué sé yo qué, de acuerdo a su presupuesto, etc. Es decir, que el mercado es un buen indicador de esto, del consumo y de la producción. Pero si suprimimos ese mecanismo, ¿qué hacemos? Alguien tiene que decir qué es lo que hay que producir y qué es lo que hay que consumir. Ese alguien es el planificador, en el caso del país socialista. Ahora, ¿por qué yo hablo de malentendido histórico? Porque lo que no se entiende en los países... A ver, empiezo de vuelta. Este ejemplo que da la Unión Soviética en la década del 20, que empieza a hacer una gran transformación,
Aparte de la gran transformación, requirió matar a algunos campesinos, es otro tema. Pero el hecho es que este ejemplo que dio la Unión Soviética en esa década fue un ejemplo que en la década del 30, cuando surge la gran crisis del 30 en los países capitalistas, empezando por Estados Unidos, digamos, se genera una situación difícil de pobreza, de falta de inversiones, de desempleo, etcétera, etcétera, de subconsumo y demás. Y los países, entonces, del lado capitalista empiezan a ver que un país, que es la Unión Soviética, ha conseguido resolver en muy poco tiempo, en un par de décadas, ha conseguido resolver una gran cantidad de problemas. Y esto es lo que genera la idea de que la planificación es buena para los países pobres, digamos así, ¿cierto? En particular los países en América Latina se enganchan en esta situación. ¿Cuál es el malentendido histórico? Es esto que yo señalo aquí, que la planificación funciona en la Unión Soviética o en un país socialista en general, porque es un país que tiene poder concentrado con consenso. Y esto genera este mecanismo que se llama el centralismo democrático, que se llamó el centralismo democrático. ¿Centralismo democrático qué es? Hay un poder central que planifica. El Estado soviético le encarga al Gosplan que haga el plan. El Gosplan hace el plan. Este es el centralismo. Y después lo manda a las bases. ¿A qué bases? A las bases de las organizaciones populares. Fundamentalmente la Unión Soviética, el Partido Comunista con sus representantes y demás, y las bases y los sindicatos que son sindicatos de empresas en el caso de la Unión Soviética, fundamentalmente. Entonces ahí se discute el plan y se introducen algunas modificaciones seguramente menores, ¿no? Entonces lo devuelven y entonces como ha sido generado en el centro, discutido en la base y devuelto al centro, el plan se aprueba y entonces todo el mundo está de acuerdo con que se haga. Esta es la idea del centralismo democrático. Pero para hacer esto tiene que haber poder concentrado con consenso, que es lo que se supone que generó la revolución. ¿Sí? Esta es la idea. Ahora, si esto es así, si efectivamente esto es así, esta idea del centralismo democrático hace un hincapié muy fuerte en el enfoque administrativo de los problemas. El enfoque administrativo quiere decir el uso eficiente de los recursos. Esto es el enfoque, el uso eficiente de los recursos. Hay un eslogan soviético que dice que el socialismo es la administración de las cosas, no el gobierno de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hombres no hay que, las personas, no hay que gobernarlas porque se autogobiernan. ¿Y por qué se autogobiernan? Porque la revolución eliminó las contradicciones sociales. En teoría, entre comillas, todo lo que ustedes quieran, con todas las previsiones que se les ocurran, pero la teoría dice esto: la revolución elimina las contradicciones entre las personas, en consecuencia las personas se autogobiernan, no hace falta gobernarlas. Lo que hace falta es usar eficientemente los recursos. Entonces, los problemas que aparecen son problemas de reproducción y de crecimiento. La teoría básica que va a sustentar esto es la teoría de sistemas. Y su consecuencia en planificación es la planificación normativa. Entonces hay toda una coherencia en todo esto. ¿Qué pasa en un país del capitalismo subdesarrollado dependiente? Que no hay poder concentrado con consenso, sino poder compartido con conflictos. Que hay una gran importancia de la organización social en todos los niveles. No hay centralismo democrático, sino que hay una cantidad, una multiplicidad de organizaciones sociales, de instituciones de diversos tipos, de la producción, de cooperativas, de consumo, de asociaciones sociales, deportivas, culturales,
etcétera, etcétera, donde cada uno tiene intereses particulares y demás. Entonces el problema acá es el gobierno de las personas, no la administración de los recursos. También la administración de los recursos, pero el problema central es el gobierno de las personas. Entonces esto requiere este análisis del proceso sociopolítico que le da origen, que se va a traducir después en una forma muy concreta. Pero este es lo que yo digo es el malentendido histórico. Y después viene lo que llamo el malentendido teórico. Este es el malentendido histórico. El malentendido teórico tiene que ver con el anterior, porque aparece esto, que es el enfoque metodológico que aplica la planificación normativa, que es la teoría de sistemas. Y esta teoría tiene esta condición fundamental, que es la separabilidad. El sistema tiene que estar separado de todo el resto. Cualquier cosa que se llame sistema. Y el malentendido teórico para mí es que los problemas sociales no admiten la condición de separabilidad. Por lo que la teoría y, en consecuencia, la planificación normativa no es aplicable. Yo digo, cuando uno piensa en un automóvil como sistema, uno dice el automóvil y yo puedo identificar el límite del sistema automóvil. Está ahí, tiene un cuerpo que es ese, que... En estas condiciones de separabilidad, yo puedo pensar en el automóvil como un sistema que, si en tales condiciones, bla, 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 camina, salvo que sea el de Alejandro Williams, y no camina. Cuando hablamos del sistema social, en cambio, no cumple con esta condición, no es separable el sistema social. ¿Lo separo de qué? Del ambiente físico, pero el ambiente físico también es social en la actualidad. Este es el problema. En alguna época uno podría decir, bueno, muy bien, una sociedad muy limitada, una tribu primitiva que le gusta a los antropólogos tanto estudiar, uno puede pensar que está aislado, algún grupo todavía, pero para nosotros no hay sistema social separable o totalmente separable como es el caso del automóvil. Bueno, la otra cosa es esta idea de cómo son los problemas. Y yo digo, hay dos características. Una que es la complejidad. Yo digo, un problema puede ser complejo o simple. Un problema complejo, en mi definición, es el que... Un problema del tamaño de la fuerza. Y el problema de la definición es que puede estar mal definido o bien definido. Es decir, puede ser, entonces, tiene estoy definiendo 4 tipos de problemas, que son el simple definido, el complejo definido, el simple indefinido y el complejo indefinido. Estos son los 4 tipos. Y lo que marco ahora es lo siguiente. El simple definido, quiere decir que no es complejo. O sea que tiene pocas variables. Espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es un problema. El problema entonces de la velocidad, o velocidad igual espacio sobre tiempo, es un problema simple, tiene pocas variables y además está bien definido. Está bien definido, ¿qué quiere decir? Que las relaciones entre las variables están claras. Digamos, están bien definidas, son precisas. La función se conoce. En este caso, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Esta es la buena definición. La buena definición es que yo tengo que dividir espacio sobre tiempo y tengo velocidad. En el caso de aceleración constante, o que no me acuerdo. ¿Se acuerdan de eso de colegio secundario? Que se van a acordar. Y entonces la resolución de este problema
es a partir de una ecuación analítica, lo que se llama una ecuación analítica, como esta, espacio igual a velocidad, velocidad igual a espacio sobre tiempo. Eso es una ecuación analítica. En el caso de el problema complejo definido, complejo, muchas variables, pero bien definido, se sabe cuál es la relación que liga cada una de las variables con cada una de las otras, o todas en su conjunto. Es decir, forman sistema, como se dice. En este caso, el programa de cómputo resuelve el problema. Tiramos el cohete y llega a la Luna. Muy complicado, pero bien definido. El programa de cómputo resuelve este tipo de problemas. El simple indefinido, y acá está el principio de incertidumbre de Heisenberg, este tiene entonces una ecuación probabilística. Hay algunas de las variables que tienen una distribución de frecuencias, es decir, una distribución de probabilidades, pero se resuelve de esta manera. Y el complejo indefinido, el tipo de este, es cualquier problema social. Cualquier problema social. Y aquí viene el interrogante, ¿qué corno hacemos? ¿Y acá qué pasó? Lo que pasó es lo siguiente, que se diferencia claramente la cuestión social, que es complejo mal definido, de los otros tres. Y estos otros tres entran dentro de lo que es la teoría de sistemas. ¿Sí? Muy bien. La definición es la función que relaciona las variables, la complejidad es el número de variables, como habíamos dicho antes, pero repetimos ahora. Entonces, en las condiciones de la diapositiva anterior, es decir, en lo que veíamos recién como un problema social, se puede utilizar un enfoque que exige la delimitación precisa del conjunto de componentes que tenemos. Es decir, es posible definir un sistema social en el sentido de la teoría de sistemas sin forzar las condiciones de la realidad de manera que se distorsionen los objetivos postulados en la teoría de sistemas. Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no se puede. Entonces, aquí está el sistema. Y aquí aparece, digamos, la entrada, la salida, la relación con el ambiente, la retrocausación, la salida se transforma en entrada, etc. Y el límite que separa, este es el esquema básico de la teoría de sistemas. Y la pregunta es esta, ¿con qué se sustituye? Entonces, todo este trabajo está escrito para decir con qué se sustituye, y por eso no hay respuesta inmediata. Y entonces, vuelve. En los países socialistas, lo que preparó las condiciones fueron los cambios revolucionarios, en teoría, que gestionaron estas precondiciones para la aplicación de la teoría del sistema. Si yo independizo estos dos hechos, digamos, que hacen falta cambios revolucionarios para poder utilizar la teoría, entonces, chao, entré en la confusión científico-política. Esto está claro, ¿no es cierto? Entonces, en su momento, el proceso revolucionario es el que resuelve los problemas de transformación estructural, de poder compartido, de conflicto y de organización social. Es decir, esto es una precondición para que se pudiera hacer todo esto. Entonces esto, la relación entre ciencia y historia, este es el tema que hay que analizar. La afirmación es esta. Actualmente nadie discutiría esto, ¿no? Nadie discutiría el carácter histórico de la ciencia social. Esto es un conocimiento adquirido. Y yo digo que es perogrullesco, es de perogrullo afirmar que las ciencias sociales son históricas porque son sociales. Pero no lo es tanto decir que las categorías con que se piensan los problemas son abstracciones de la realidad y como tales
cambian con los cambios que se suceden en el tiempo. Esta es una afirmación discutible y yo por eso pregunto ahí si será verdad. Si será verdad. Yo admito el debate, pero pienso que hay muchos datos para decir que las categorías cambian con el tiempo. Y el caso de salud es muy claro. La definición de salud no es la misma en el medioevo que antes, que en la Grecia, que después, que sé yo qué, ¿no? Y además está muy relacionado con los procesos históricos, claramente con procesos históricos, ¿no? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos mencionado, no vamos a volver ahora sobre eso. Pero la pregunta es si será verdad esto de que las categorías cambian con los cambios. ¿Será verdad que todo cambia en el tiempo? Pero además hay este otro problema, que es cómo pensamos los problemas, con qué categorías pensamos los problemas. Y entonces yo hablo de dos tipos de categorías o de conceptos, que son las categorías analíticas, que la defino de esta manera, que es que las categorías analíticas son las que permiten interpretar correctamente los problemas. Que si no utilizamos categorías analíticas, podremos hacer buenas descripciones tal vez, pero difícilmente podemos entender bien los problemas. Y que el concepto operacional, en cambio, es diferente. Es un invento que se elabora con fines prácticos. La primera, la categoría analítica, ¿cómo se genera? Es una abstracción. Yo observo la realidad y de esa realidad abstraigo, recojo, la categoría se me impone al investigador, se impone al investigador porque está en la realidad. En cambio, el concepto operacional yo lo invento. Yo digo, voy a denominar sector salud y lo voy a describir, pero el sector salud no es una cosa que esté en la realidad, es una cosa que yo le impongo a la realidad para describirla, para manejarla, para que se trata no de una derivación a partir de la realidad, sino de una imposición sobre la misma, el concepto operacional. Y yo le doy mucha importancia a esta cuestión. Una me permite entender, la otra me permite describir, manejar, hacer propuestas. Si yo digo sector salud, la prueba de que no existe en la realidad es que yo lo tengo que definir taxativamente. ¿A qué voy a llamar sector salud? ¿Las farmacias están adentro o no están adentro? Es arbitrario, lo defino como quiero. Y acá otro problema que señalo con respecto a la ciencia. Lo que estoy haciendo es fundamentar las cosas que se han hecho en planificación y los cambios que se han producido. Pero estoy tratando de fundamentarlo rigurosamente desde el punto de vista de examinar todos estos aspectos de orden epistemológico, digamos. Acá aparece lo que yo llamo el problema de los niveles. El problema de que la observación de la realidad se hace en distintos niveles. Es decir, yo puedo examinar esta mesa, digamos, con mis manos y mis ojos, tocando y mirando y demás. O puedo usar otros procedimientos, como por ejemplo observarla espectroscópicamente o microscópicamente o alguna cosa por el estilo. Son dos niveles de observación totalmente diferentes. Y el problema es que no se pueden impunemente cambiar los niveles de observación. Yo no puedo decir, si lo que yo observé a nivel microscópico, yo no puedo decir que eso funciona también a nivel macroscópico. Es decir, los niveles implican cambios de leyes, y esto es muy importante. Es decir, si yo observo esto microscópicamente, la estructura atómica de esta mesa, me voy a encontrar con que gran parte del espacio entre los átomos está vacío.
Lo cual, si yo extrapolara esto, me llevaría a la conclusión de que si yo golpeo así la mesa, en algún momento puedo atravesar la mesa con la mano. Porque como hay gran parte del espacio está vacío, entonces me meto por eso un espacio vacío y ya está bien. Bueno, lo hice durante varios años seguidos y no conseguí, así que la experiencia mía es negativa. Y en el área biológica ocurre este asunto de la amplificación de los hallazgos a nivel biológico para explicar el funcionamiento de la sociedad. Y acá lo tienen nada menos que a Walter Bradford Cannon, que es el creador de la noción de homeostasis.